Hola, hoy tenemos un nuevo capítulo en el podcast del paréntesis. Hoy vamos a hablar de algo que también nos acompaña a mucha gente o acompaña a mucha gente en su vida, que es el trauma psicológico. Hoy para ello hemos invitado a una morisca, Lorena Recio Castaño, que es experta en trauma en adolescencia y adultos. Y me voy ya a grabar con ella que nos está esperando. Como decía ahora mismo, hace un momento, hoy tenemos con nosotros a otra morisca, y a otra morisca además psicóloga y experta en trauma de niños y adolescentes. Adolescente y adulto. Adolescentes y adultos. Hoy vamos a hablar de algo que creo que también, como en temas anteriores, es algo que se está generalizando en la sociedad y que deberíamos también de abordarlo en una conversación tranquila para que también las personas que nos puedan escuchar y ver pues entiendan que es normal y que puede ser tratado. Y vamos a hablar del trauma. Lorena, primero, bienvenida al paréntesis. Gracias por el ratito que nos vas a dedicar esta mañana. Y, en primer lugar, ¿qué es el trauma? ¿No? ¿Qué es el trauma? Y por qué desarrollamos trauma a las personas y mm, cómo puede afectar, si puede afectar de manera diferente de una a otra. Vale, bueno, gracias por la invitación. Y la palabra trauma se ha generalizado, es verdad que se ha generalizado, que he escuchado a mucha gente, es que tiene un trauma y todo no es trauma, ¿no? Le llamamos trauma a aquello que nos bloquea y nos rompe por completo, ¿vale? Aquellas situaciones que incluso la misma persona no se reconoce, ¿no? Dice, ¿qué es lo que me ha sucedido? A partir de este acontecimiento no me reconozco a mí mismo, Ujú. ¿vale? Entonces, después tenemos los traumas el trauma que más duele es aquel trauma que viene de aquellas personas que consideramos las personas que más queremos, ¿vale? A esto le llamamos el trauma por traición. Vale. Cuando nosotros esperamos que nuestros padres, decimos padres porque al final somos los que tenemos como referente, ¿no? Mm, le contamos algún acontecimiento que nos ha pasado, imaginemos, nos hacen bullying en el colegio, ¿no? Y vamos a contárselo a nuestros padres y a lo mejor ellos dicen, no te preocupes, mm, vete con otro grupo. O algo habrás hecho tú para que los niños se metan contigo, ¿no? Claro. Eso que es verdad que por suerte ya cada vez esos comentarios se escuchan menos por parte de los padres, pero se siguen escuchando. Entonces, ese trauma genera más dolor y nos rompe más que un accidente en el que puede llegar a morir una persona. Porque es un trauma de algo que, bueno, no es tanto lo que pasó, como es el bullying, sino lo que no pasó. No sentir el apoyo De tu gente, de de las tu, personas de que tu tú más quieres, referente, de tu que tú más referente. quieres. Y en este contexto inicial podemos tener un trauma, cualquier persona, y no ser consciente de ello. Sí, totalmente. Puede pasar casi la vida entera y no ser consciente de que tuviste un trauma y imaginemos, estamos ahora y tienes un niño, ¿no? Y ves a ese niño que le hacen daño en el colegio, ¿vale? Y al tú ver ese daño puede empezar a despertar en ti recuerdos, bueno, sensaciones físicas, recuerdos que tú no recordabas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho nuestra mente en aquel momento cuando ocurrió? ¿Fue tan doloroso o no tuvimos recursos, como hemos hablado, fuimos a contarlo a nuestros padres, no nos ayudaron, que nuestra mente lo almacena, lo deja aparcado, acabamos desarrollando, somos personas totalmente funcionales y después en otro momento de nuestra vida aparece. Y claro, y ahí es cuando nos preguntamos, pero bueno, yo no, ¿cómo no me podía acordar de esto toda mi vida, ¿no? Que a eso yo, desde que estoy trabajando desde la perspectiva, desde el trauma y demás, cada vez soy más consciente y digo que la mente no es nuestro enemigo, es nuestro amigo. Lo protege. Nos protege, porque imagínate que cuando sucede el trauma, nosotros nos rompemos y desencadena trastornos graves como trastornos de personalidad, eh,
o nos hacemos daño constantemente, o no podemos terminar unos estudios, no podemos formar una familia. Si nuestra mente no nos protegiera, sería horrible. Sería horrible, claro. Sería horrible. ¿Y cuánta gente crees que hay mucha gente que vive con esto, con heridas de este tipo, ¿no? Con heridas emocionales y que nunca ha identificado? Sí. ¿Muchas? Evidentemente, hay personas que... podemos decir que a lo largo de tu vida tú te preguntas, uy, este pensamiento, ¿por qué me llega? Ujú. Este recuerdo, ¿por qué me llega? O cuando tenemos pesadillas que son repetitivas en el tiempo, ¿no? ¿Y esto por qué me llega? Y después cuando estamos trabajando en consulta, a lo mejor te viene, ¿qué te digo yo? Es que siento que me ahogo, que tengo una presión en el pecho, ¿no? Venga, vamos ahí a ver cuando tú te sentías esta sensación y ya te lleva al momento del trauma, ¿no? Y te dices, y yo es que he vivido toda mi vida con esto, pero no lo recordaba. ¿Vale? Entonces, muchas personas acabamos en consulta uniendo un trauma con otro acontecimiento, porque es que hay veces que no hace falta que ocurran grandes cosas, que nos manipulen, que no nos presten atención, ¿no? Que, por ejemplo, tú estés llorando y te digas, uy, no llores, que no pasa nada. Ujú. Es una vez, estás invalidando lo que yo siento. De hecho, hay un libro que el psicólogo, cuando los niños estaban empezando a gatear o a andar, ¿no? Es muy común que digamos, ay, levántate que no pasa nada. Y el niño llora. Haz lo contrario. Ujú. Cuando el niño se cae, échate al suelo con él. Abrázalo. Uy, ¿qué te ha pasado? El suelo. ¿Qué le pasa al suelo? Le pegas al suelo y el niño deja de llorar. Y conforme el niño va creciendo, el niño va actuando como que en esa situación no pasa nada. Porque tuvo el apoyo cuando lo necesitó. Se sintió visto, Sí, se sintió atendido. atendido. No invalidamos lo que Mm, estaba sintiendo. Vamos, esa frase es típica de cuando todos nos hemos caído. Venga, arriba, ya, que no pasa nada. claro. Eso no es nada. Y a lo mejor algunas veces no es nada y otras veces se hartan de llorar. Entonces, viendo estos primeros minutos, ¿crees que hay mucha gente que piensa que es así, esa persona, y que al final lleva toda la vida viviendo pues en piloto automático? Porque es verdad que hay ciertas cosas que te empiezan a limitar durante tu vida y como no te las trates, lo hemos hablado en varias ocasiones aquí en el podcast, y como no te las trates, pues te va a ir cada vez invalidando o limitando más y se vive en un piloto automático de ir pasando los días y evitando eso. ¿Crees que entonces hay muchísima gente que vive así, no? Claro, de hecho, muchas personas que dicen, es que yo no he estudiado porque yo no me concentro, es que yo no me concentro. ¿Cuándo empezaste tú a utilizar el mecanismo de tengo que apartar esto de mi mente? ¿No? Lo que me genera dolor, lo quito. De hecho, esta semana escuchaba un podcast que decía que los niños cuando son pequeños no decimos, uy, qué imaginación tiene, ¿no? O cuando lo vemos que está en una habitación imaginando demasiado, o se refugian mucho en la lectura, incluso en los móviles, ¿no? Hay veces que se utiliza estos recursos porque el niño cuando en una casa hay una situación problemática, el niño no sabe escapar, no sabe como nosotros como adultos, me voy a ir de este cuarto porque esta situación me genera malestar. Pues entonces el niño busca otros recursos Para evadirse. para evadirse. Entonces, claro, eso hace que vayas en piloto automático, que estás estudiando una oposición y tú dices, es que cuando me di cuenta estoy sumergido en el móvil y no sé por qué. Y es un recurso que tú aprendiste para desconectar de aquello que generaba el malestar. Estamos hablando mucho de niños porque entiendo, y era una de las preguntas que quería hacerte, ¿no? ¿Cuánto nos marca la infancia o si nos marca más de lo que creemos? Todo. Date cuenta que en la infancia se crea nuestra autoestima, eh, empezamos a desarrollar nuestra personalidad, empezamos a cómo nos hablamos nosotros a través de cómo nos hablan. Nuestros estilos de apego, ¿no? El estilo de apego es esa protección y esa seguridad que nos dan las personas que más queremos. Entonces, si esa persona que más queremos a nosotros no nos habla bien, nuestro diálogo interno hacia nosotros mismos va a Es el ser mismo. una crítica, ¿no? Va a ser crítico. Entonces, desde la infancia es lo más importante. De hecho, hasta los 5 años, para los niños,
4, 5, 6 años, para los niños, los padres son lo más importante. Ya después, verdad que buscan a sus grupos de iguales, ya los padres empezamos a pasar a un segundo plano, un tercero, se van separando de y nosotros, ¿eh? después otra vez volvemos, ¿no? Pero hasta los 5 o 6 años los padres somos lo más importante. Entonces, tal como nosotros tratemos a nuestros hijos, como ellos... Se van a tratar a sí mismos, ¿no? Claro, Vale. porque es que lo más importante de esto es las creencias negativas que nosotros hacemos de nosotros mismos. Bien porque nos lo hayan dicho, por ejemplo, eres un inútil, ¿vale? Imagínate, no puedo estudiar y que dice eso de ti, que no valgo. Y tú eso dónde lo has aprendido. Que mi padre me decía a mi madre que yo no valía ni para doblar la ropa, ¿no? Imagínate. Claro, pues entonces esas creencias negativas es con lo que vamos creciendo y es lo que va marcando. Vale. Vale, entonces, en un momento ahora mismo de la sociedad en la que estamos viviendo, donde estábamos hablando antes, ¿no? Que tenemos tantísimas cosas en nuestra vida, los adultos, ¿no? Que podemos llegar a hacer sentir a un niño que está solo, aunque esté siempre con nosotros. Claro, claro. Mm, Ejemplo, cuando los padres nos ponemos con el móvil, el niño llega a contarnos algo, ¿no? mm. Y lo miras un momento, pero sigues con el móvil. No le estás prestando esa atención, ¿no? O también cuando a lo mejor no lo hacemos partícipe en las cosas también de la casa, ¿no? Como, esta es mi casa, aquí mando yo. Bueno, ¿qué culpa tiene el niño por ser niño? Vale, Vamos a integrarlo, ¿no? Dentro de la casa. de la familia. ¿Y qué impacto puede tener lo que hemos hablado, ¿no? En los niños? Eh, en una casa que puede ser normal, pero que el niño sienta que molesta. Porque es verdad lo que estábamos diciendo, ¿no? Llega rápido, mira, mamá, tal cosa. Y tú dices, sí, sí. Y yo creo que muchas veces eso se puede sentir rechazado porque Claro. parece que está haciendo algo más importante que lo que que lo que yo le traigo, ¿no? ¿Qué impacto puede tener eso en el crío? Al final, cuando crecemos con un rechazo o crecemos con la soledad, cuando somos adultos, la tristeza está muy marcada en nuestra vida. Entonces, el sentirnos rechazados y abandonados, pues, que abandono no es que nos dejen sin hogar. Ujú, ujú. Abandono es, tengo una actividad importante en el colegio y, Y no están. y no están. ¿Vale? Vale. Entonces eso marca, evidentemente, Entonces los niños entienden más de lo que queremos, sí, se dan cuenta de todo. desde que están en la barriga o desde que estamos en la barriga. Pues, es algo que debemos de saber toda la gente, ¿no? Vámonos a los adultos. A los adultos. ¿Por qué crees que haya gente que sienta culpa siempre? Todos conocemos a alguien que siempre decimos es una pena, ¿no? Es una pena andante o es una persona que es, tú la ves triste siempre, que está siempre culpabilizándose. ¿Por qué crees que eso llega a verse? Porque al final coge un sentido tan fuerte de la responsabilidad. Me siento responsable de esta situación. Y eso lo que lleva es a generar mucha necesidad de control. Pongo un ejemplo. Imagínate una madre que tiene una depresión postparto y Mm, te dice, es que no te tendría que haber tenido, porque desde que tú naciste yo me encuentro joder. mal. Entonces esa persona, ¿cómo se siente? Responsable de, de lo que le ocurrió a la madre. Lo que esa persona no sabe que es que esa madre ya traía, Las cosas que arrastraba atrás. claro, sus heridas ya venían de atrás, porque a esto se le llama trauma transgeneracional, que vamos de generación en generación. Afortunadamente cada vez vamos más al psicólogo, ¿no? Y estamos Claro. parando para que esos traumas no trasciendan. Esa era una pregunta que yo le hacía a otra compañera tuya aquí, ¿no? De cómo lo hacíamos, ¿no? Cómo los mayores ahora intentamos frenar, además de tratándonos, intentamos frenar el trauma de generación en generación, porque lo que puede mi madre o mi padre haber pasado, y a lo mejor a mí no me lo ha pasado como tal, pero sí hay resquicios, y yo a nuestros hijos, o las tres generaciones, ¿cómo se frena eso? Claro, bueno, eso para empezar hay que ir a terapia, ¿no? Porque claro, imagínate que tú te has criado en un ambiente donde había mucho grito y tu respuesta es la rabia.
porque es que tú no sabes hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, trabajar eso, evidentemente, pero después hay otra cosa que tenemos que tener, que ahora los padres a lo mejor no nos observamos mucho, es que esto no lo estoy haciendo bien, es que esto no... Y si lo hacemos, también vamos a pegarle una voz. Una cosa es poner un límite sano a esto no se puede hacer, o que viene el niño a darte un beso, quítate, que eres muy pesado, ¿no? Y después otra cosa que es importante tener en cuenta es, nos equivocamos. A lo mejor venimos estresados o tenemos un mal día o simplemente le hemos pegado una voz a nuestro hijo. Repara, Ya está, claro. repara, te pido perdón. Mamá hoy se encuentra... Pero desde que son pequeños, 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 Y explicarle que, explicarle, que es normal también estar mal. perdóname, sé que no lo he hecho bien. ¿Me puedes perdonar? Reparar ese daño. Lo malo es que no se repare y sea acumulativo. Ujú, ujú. Entonces yo no le importaba a mi madre. Pues un buen consejo, Lorena, reparar. Reparar. Creo que la gente debería de hacer eso, ¿no? Porque es que el problema es que hoy creo que todos tenemos muchos malos días. Sí, Y a veces los pagamos con los que menos lo necesitan y creo que es buen consejo para hoy día, ¿no? Y creo que hoy día tenemos o tenemos algo que se añade a lo que hemos estado hablando, que es el concepto que hablábamos también en otro de los capítulos anteriores, que era la ansiedad, ¿no? ¿Qué relación puede tener o tiene el trauma y la ansiedad? vale. Mm, la ansiedad al final la ansiedad viene de carencias afectivas, Vale. ¿vale? Entonces, y al final la ansiedad es un laberinto, ¿no? Esa sensación de no tengo salida. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos ansiedad, lo que se activa también es el miedo, ¿vale? Es como un miedo, un miedo a que estoy en peligro, a que algo me va a suceder, y volvemos a lo mismo, de experiencias que no se resolvieron en el pasado, ¿vale? Que no se integraron. Por un ejemplo, imagina imagina que viste a tu padre en una situación de peligro y él no lo supo gestionar por la situación que fuera, ¿no? Y ahora en tu presente ocurre algo, a lo mejor te juzgan a ti, te dice que te van a llevar a la policía y ahora se activa esas memorias de lo que tú viste en tu padre, ¿no? Y viene esa ansiedad. Vale. Y ahí puede que entonces puede haber relación entre Sí. el trauma y claro, pues la preocupación y el miedo, basado en la preocupación y el Evidentemente miedo. todo el trauma no es la infancia, ¿no? Porque puede haber un acontecimiento único que Sí, una persona ha tenido un apego, un vínculo con los padres seguro, de protección, con sus abuelos, con los hermanos, y hay un accidente o una muerte trágica, pero que por lo general lo que vemos en la consulta es que no hay un acontecimiento único, que empezamos sí que a hay. unir y ocurren bastante. Y cómo el cuerpo es capaz de reflejar el trauma. Pues más de lo que pensamos. Yo estoy descubriendo, digo, muchas veces estamos tomando muchos analgésicos, y son traumas atrapados. Por ejemplo, mm, una psicóloga, Natalia, ella en su libro El cuerpo tiene memoria, dice que las mujeres que tienen infecciones de orina de repetición vienen porque han tenido madres autoritarias o madres muy exigentes. Después tenemos los problemas gastrointestinales, pues vienen más de situaciones de estar en una alerta constante, ¿vale? Imagínate que de pequeño te pegaban, te pegaban con un cinturón o te pegaban mucho. ¿Qué dolores tengo de espalda? Pero tú no recuerdas aquellas situaciones. Pues Vale, que eso está estudiado. sí, sí, Está estudiado el reflejo físico del trauma, ¿no? Pues algo que es cuestión también de analizarlo, ¿no? Has dicho, has apuntado un libro, ¿no? De una psicóloga que se Natalia llama Feijó. ¿y se llama? Natalia, el cuerpo tiene memoria. Lo pondremos en la descripción para que la gente también lo pueda ver. Eh, ¿Se puede o cuánto puede vivir una persona? Lo hablábamos antes, ¿no? ¿Cuánto puede vivir una persona adulta en el modo supervivencia? ¿O Yo, toda la vida o...? yo creo que hay muchas personas que acaban muriendo sin saber verdaderamente de dónde viene su malestar.
muchísimas. Muchísimo tiempo. ¿Y qué le dirías hoy a una persona que vive en ese modo, ¿no? Y que piensa que el problema es él o ella? Claro, bueno, evidentemente siempre es ir a terapia, ¿no? Cuando nos hacemos las preguntas de, es que yo soy así, ¿eres Eso. cómo? ¿Eres cómo? Es que a lo mejor no te quedo de otra, ¿no? Te viene a la cabeza una paciente, ¿no? De que ella desarrolló mucho la impulsividad, pero porque no le quedó de otra forma que esa era su forma de sentirse visto en casa. Si era agresiva verbalmente, sus padres la podían ver, le Sí, le prestaban echaban atención, cuenta. se daban cuenta, claro, entonces, ¿qué ocurre? Después de trabajar en terapia, esa impulsividad o esa agresividad, ¿verdad? Desaparece, ¿no? Entonces, cuando nos dicen, es que tú eres, es que yo soy, es que no me quedo de otra, que, que, que defenderme de esta forma, ¿no? A través de mi genio, ¿no? No Mm. me quedo de otra, porque si no, Vale, y nos vamos a meter ahora en un tema, yo creo que muy, muy, muy actual, que son los jóvenes, ¿no? Y su relación con el mundo digital y lo que eso ello trae. O bueno, la relación con el mundo digital lo tenemos todos. Siempre lo digo que además que es una herramienta para en muchos sentidos, pero ¿cómo, esta es tu experiencia, ¿no? Como estás hablando que eres experta en trauma adolescente y adulto, ¿cómo pueden empeorar una red social o las redes sociales hoy estas heridas emocionales que tienen los jóvenes? claro, es que al final en las redes sociales se muestra lo que queremos mostrar, ¿no? Y cuando vemos familias idílicas o vemos personas que nos muestran como que se sienten queridos, tienen eso, familias, lo que podemos potenciar más todavía es el rechazo que podemos sentir nosotros o el abandono que, que sentimos, ¿no? Porque al final las redes sociales estamos constantemente en interacción, pero los vínculos profundos nos están creando. Sí, lo íbamos a hablar, te lo iba a preguntar ahora. Estamos más conectados que nunca, pero más solos. Por eso mismo. Y aparte es que es como vamos a contar un problema y como si no estamos no podemos hablar verdaderamente de nuestras heridas porque no nos sentimos escuchados. Mm. Porque hay que hablar más de lo que venden las redes sociales, de a lo mejor del deporte, de la ropa, pero no se habla desde lo emocional, desde lo profundo, ¿no? Claro, puede ser esto una reacción o tener relación con que estén más presionados ellos como personas, los jóvenes, porque claro, yo entiendo una persona que tiene algún tipo de problema de los que hemos hablado antes, que ahora si tiene un problema de autoestima y se compara con alguien que pone una historia en Instagram y que una muchacha está Claro. perfecta y dice, pero porque ella es así y yo no lo soy, cuando realmente sabemos que hay un montón de trucos para parecer lo que no eres en las redes sociales, que te lo hace propiamente, te lo hace el programa solo. ¿Cuánto incrementa la presión eso en ellos? Bueno, muchísimo, porque tenemos que partir imagina una persona que no tiene el peso que le gustaría tener. Eh, Vamos a preguntarnos qué le ocurre a esa persona. No, no es cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión, imagina que esa persona utilizó su cuerpo a través de la comida como una forma de castigo, una forma de sentir, ¿no? Ha estado tan desconectado. Imagínate Ujú. un abuso sexual, y ella castiga su cuerpo con la comida porque el abuso le dejó rota y a través de la comida se siente hinchada, siente que su cuerpo tiene vida, ¿no? Entonces esa persona no es que no tenga fuerza de voluntad, es que tiene un trauma muy heavy. ¿Están hablando hoy los jóvenes más de salud mental que antes? ¿O crees que todavía no existe ahí un poco el tabú de no, yo estoy bien? No, yo creo que hablan un poco más, pero también dependiendo de cuál sea el problema que tengo, se sienten más comprendidos o menos comprendidos, ¿no? Mm. Cuando a lo mejor tenemos problemas de personalidad, ¿no? Que son personalidades más rígidas, a lo mejor le da una... Porque claro, ahora todo el mundo llama, tengo un ataque de ansiedad, un ataque de Mm. ansiedad. Estoy más nervioso, menos nervioso, pero un ataque de ansiedad no da así porque sí, ¿no? Y no es cualquier cosa. Pero es verdad que hay personas que por la medicación que tienen que tomar y demás, a lo mejor están un poco más sedados. Eso la gente, es que ¿cómo te vas a venir así con nosotros de fiesta, ¿no? Entonces al final se acaban sintiendo más aislados
y creo que cada vez van hablando más los jóvenes, pero que todavía tienen mucho miedo porque juzgamos muy pronto. Exactamente. Pueden, lo hablábamos un poco de pasada antes. ¿Estamos teniendo una generación, esta última, emocionalmente saturada o desconectada? Vamos a dejarlo, porque la pregunta era saturada, pero yo creo que con lo que hemos hablado, saturada o desconectada. Sí, es que aparte, si no estás a la altura de lo que se espera de ti, lo que se espera de los jóvenes, no encaja, Ujú. ¿vale? Yo recuerdo, cada vez es verdad que aparece menos cuando yo empezaba a trabajar, a los adolescentes que no les gustaba reggaetón, bueno, lo desplazaban, ¿no? Y eso, quieras o no, hace, porque no encajo, al final me tiene que gustar lo que le gusta a los demás, yo tengo que hablar el lenguaje de Instagram, y hay gente que no le gusta Instagram y lo hace para sentirse Parte. dentro, parte de los iguales. Y me gustaría remarcar una pregunta que hoy creo que es importante, ¿no? La hemos tocado antes de pasada. ¿Qué importancia tiene hoy en un joven sentirse constantemente comparado por lo que ve en una red social? Y quiero hacer hincapié ahí porque creo que es importante, sobre todo en ciertas edades, la protección de ese tipo. ¿Qué importancia tiene para que el que nos vea, yo sé que nos ve mucha gente joven, que nos di, que, no, que lo tenga claro? ¿Qué importancia tiene? Que no es real, ¿no? Claro, es que nos estamos comparando constantemente y eso a lo mejor, la importancia es que nos va a llevar, si nosotros nos comparamos, es porque, y eso nos afecta es porque ya de entrada hay algo que de nosotros no aceptamos, Vale. ¿vale? Entonces, si yo no estoy delgado, ¿no? Como me dicen en consulta, es que si yo no pierdo peso, a mí la gente no me habla. Yo he notado que cuando yo pierdo peso, la gente me habla. Entonces me meto en Instagram y veo que tiene muchos likes. Una persona que está delgada. Está reafirmando mi creencia, Ujú. ¿vale? Cruel. Entonces, yo como le digo a mis pacientes, tenemos que ser conscientes que el botoncito del me gusta lo hacemos de una forma automática. Incluso hay que saber, incluso te puede gustar la foto o puede parecerte agradable, pero no darle. Claro, Es que no estamos claro, obligados a darle. No estamos claro, obligados a darle. claro. Entonces que es algo que creo que los jóvenes tienen, parece que van apuntando, ¿no? Como un ranking, ¿no? Claro, pero es que eso en consulta lo dicen, ¿no? Sí, pero es que tiene muchos likes, es que tiene muchos seguidores. Bueno, ¿y eso qué dice esa persona? Digo, es que a lo mejor hace otro tipo de contenido y, y, y también gustaría. Digo, lo que pasa es que son modas, ¿no? Al final es que esto, pero es verdad que las redes sociales y del COVID para acá, Claro. ¿Dónde están generalizados? de hecho yo tengo los pacientes que a lo mejor se están preparando posiciones o ahora selectividad, desconectan de esas redes sociales. Es lo normal. Desinstalan una posición de MIR, desinstalo durante 9 o 10 meses y ya volver a instalar, porque claro, como llevas el MIR, y entonces yo no me lo voy a sacar. Es que yo no valgo, es que no valgo, es que yo, esto no va a poder conmigo. Pero vamos, todo lo que hemos estado hablando tiene solución. Al Claro. menos tiene vías de solución, ¿no? Al final yo creo que se puede sanar y creo que es lo que vamos a, y creo no, es lo que vamos a hablar ahora. ¿Se puede sanar? ¿Tú qué eres? ¿Se sanan los traumas psicológicos? Se integran, Vale, se es integran, importante saberlo. se integran. Al principio me hiciste una pregunta que no te contesté, cómo un mismo trauma afecta de manera diferente, ¿no? Mm. Em, Cuando ocurre, imaginemos un accidente de coche, lo que genera el trauma no es el accidente, sino el impacto que tuvo en nosotros. Claro, podemos ser dos personas que hemos vivido el mismo acontecimiento, pero cada uno tenemos recursos diferentes, ¿vale? Aunque seamos del mismo padre, de los mismos padres, pero tenemos recursos diferentes, nos vinculamos de otra forma, interaccionamos de otra forma. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, tú no trabajas el accidente, porque el accidente ya pasó. Tú Ujú. trabajas lo que concierne el accidente, ¿no? Lo que generó en ti. Entonces, por eso se puede sanar. Integramos aquella secuencia, todo lo que rodea el accidente, lo integramos y no es que tú no lo vayas a olvidar y vas a tener días que a lo mejor, imagínate una persona que fallece, nosotros elaboramos el duelo, trabajamos el duelo no es algo
que se cure, porque no es algo, ya estamos bien, ¿no? Tú vas a tener días que vas a volver a él y lo vas a pasar tremendamente mal, pero sintiéndolo de otra manera, desde una parte conectada con tu cuerpo, ¿no? Porque hay Mm. veces que muchas veces cuando no tenemos esa integración de lo que ocurrió, sentimos nerviosismo, sentimos que nos falta el aire, tenemos problemas de barriga. Entonces, cuando nosotros hemos integrado algo doloroso, ¿no? Tú lo puedes recordar, pero sin sentir esa Esa- sensación tan desagradable en tu cuerpo, ¿no? Sí, eso lo hace cuando te acuerdas de algo, te vienen esas sensaciones siempre. O sea, tú recuerdas un caso, un tema traumático y te viene una sensación, por ejemplo, dolor de estómago. Pues cada Claro, vez que estás en cualquier sitio y te viene eso, llega el dolor de estómago. Lo que hemos estado hablando de los reflejos físicos del trauma, ¿no? Pero entonces no es que se sane, sino que se integra, que vives integra. con él. El problema que lo que estabas planteando es que el problema es que que antes no sabíamos vivir con él porque parecía algo externo a nosotros que nos acompañaba. Y no, ahora sería, por lo que yo te entiendo, parte de nosotros. Claro. Es parte de nosotros y lo Es que llevamos eso es tu vida. como una cicatriz o como algo Bueno, parecido. es que también el trauma se le llama herida, ¿no? Claro, Eso está dentro de nosotros, pero si tú lo integras, tú puedes vivir con ello claro. perfectamente. Es verdad que cuando pasan cosas importantes, marcan antes y después en tu vida, pero integrando, ¿Y por dónde puede empezar una persona que no, nunca ha pedido ayuda, ¿no? Y cómo y qué cosas le ayudan a ella a empezar a sanar. Le pueden ayudar a pensar a sanar, a empezar. vale, pero cuando ya viene a consulta, ¿te Bueno, refieres? primero, Ah, nunca ha pedido ayuda, que es lo que tenemos que animar a la gente, que lo hemos hecho en claro, todas, que hay, cuando nos sentimos así, que se pida ayuda. claro, cuando no nos sentimos bien, eh, busca esa ayuda, ¿no? O incluso a lo mejor algún familiar te dice, yo creo que debería de ir a terapia porque creo que no te encuentras bien, ¿no? Y después en terapia que se relajen porque nosotros empezamos, ¿no? Y cuando te das cuenta, dices, no me he dado cuenta y te he contado todo esto, pero no porque no los quieran contar, por el simple hecho, muchas veces Miguel Ángel de eso, ¿no? De que ocurrió, yo lo guardé y no sabía que estaba ahí. Y ustedes saben tirar del hilo para Claro, sacar lo que no decimos, lo que no se dice o lo que no claro, decimos, ¿no? Y eso es interesante. Lo primero, pedir ayuda. pedí Es lo que ayuda. tenemos que decir a la gente. En todos los capítulos que ha habido algún compañero de la rama tuya, te lo hemos dicho que ahora, cuando nos sentamos así, pedir ayuda, que estamos Claro, para eso. ¿Y qué le puede ayudar? Una cosas que después de ir a terapia, que le pueda ayudar a seguir sanando. O yendo a terapia también. claro, es que yo te hablo desde la perspectiva que yo trabajo. Yo trabajo desde el modelo de MDR, Ah, muy bien. ¿vale? Entonces, el paciente viene a terapia, nosotros cogemos una situación, una sensación, cogemos una imagen que le genere malestar y a través de ello cogemos unas creencias negativas y ya vamos trabajando y es que es la mente la que va trabajando, que yo no mando tareas para casa, algo muy, muy, muy puntual. Tú vas trabajando y tú vas viendo y el paciente te dice, Lorena, ya no siento tanto malestar, hoy ya veo esto que me ocurrió, pero lo veo tan lejano, claro, es que lo ves donde ocurrió. Claro. Cuando nosotros, es que esta respuesta de, parece que lo estoy viviendo, lo vivo como si estuviera pasando ahora. Si tú lo vives como Ahí es donde estuviera está el pasando ahora, problema. es que ahí hay un problema, ¿no? Entonces, no, yo lo recuerdo ya en el momento que pasó, es estupendo. Y después, imaginemos que hay alguien con un trauma o que creemos que tiene trauma y qué errores cometemos las personas, entiendo que muchas veces sin maldad, que no ayudan a estas personas, porque imagínate que viene alguien a hablar conmigo y me está contando un problema que realmente es un trauma y yo, pues, ¿qué le debería decir yo, ¿no? A esa persona que viene a decírmelo, además de que vaya a consulta? ¿En qué te puedo ayudar? Exactamente. Abrirte, ¿no? No juzgar. Claro, ¿cómo te puedo ayudar? Porque es que es un tema tan doloroso y estoy viendo que es que te tiene que generar dolor, porque me estás diciendo que has visto como tu padre ha fallecido. ¿Cómo te puedo ayudar? Es que tendemos a, no, pues tienes que empezar a salir, es que un psicólogo no da consejos. Mm.
Yo siempre digo, soy testigo de lo que tu mente nos permite ir haciendo. Entonces, ¿en qué te puede ayudar? Escuchamos, como cuando los niños escucho y no juzgo. Es que yo no lo sé. Bueno, pues mira, a simple se me ocurre. ¿Qué te parece? ¿Vale? Pero primero, ¿en qué te puede ayudar? Qué bueno. Y tú crees, claro, yo creo que las preguntas que te voy a hacer todas van a irse de que tienen que ir a consulta, ¿no? Pero alguien que lleva mucho tiempo ya roto, sabemos que es alguien que ya que lo ha pasado mal durante toda su vida, y a esa persona, ¿qué le diría a una profesional como tú? Pues bueno, es que ahí, cuando ves personas así, ¿no? Te da rabia de por qué la vida lo castigó tanto, Claro, ¿no? Pues volvemos a lo mismo. Primero lo que hacemos es acompañamos y después de todo lo que te ha ocurrido en la vida, ¿por qué te gustaría por dónde necesitas que empecemos? porque crees que pedir ayuda sigue siendo en la sociedad un signo de debilidad. Mm, la verdad que sí es una cosa que te dicen a lo mejor los pacientes, es que yo no soy tan fuerte como. Yo hay otra cosa, ¿no? Que le vengo diciendo a los pacientes, digo, tenemos, es que es muy negativo, es muy positivo, ¿no? Hay veces que las personas que son muy positivas no es que sean tan positivas, es que son evitativas. Como yo no quiero enfrentarme a este problema, lo aplazo o lo echo hacia un lado, ¿no? Y es como, todo va a ir bien. Claro, pero porque nos quiero entrar ahí. Entonces no es que sea positiva, es que estás evitando. Es una evitación, no estás enfrentando. Y no es que tú seas tan negativa, sino que a lo mejor eres incluso más racional. Es que sé que puede ocurrir esto, pues voy a trabajar porque tengo este miedo a que ocurra esto, ¿no? Ujú. Y igual que en los últimos programas, me gustaría preguntarte, dentro de tu actividad actual, ¿vale? Sin nombre, sin nada, si quieres, ¿no? ¿Algún caso de este tipo de trauma que no tienes que ponerle ni nombre ni Mm. apellido, sino que has vivido desde el principio y que has podido, y que tienes esa satisfacción de haber podido solucionar? Bueno, sí, al final es cuando te vienen, ¿no? Yo lo único que tengo es mucha tristeza o yo no sé siento que toda mi vida he estado solo y empezamos a trabajar y te das cuenta que abusaron de ella o de él, que los padres negligentes, ¿no? Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Que duele mucho reconocer que nuestros padres con nosotros no lo hicieron bien. Eso, la mente crea ahí una defensa, ¿no? Una protección. Entonces, cuando tú en terapia poniéndole a eso, tranquilo, que tus padres lo hicieron lo mejor que Que supieron pudieron. y pudieron. Pero aquí nadie te va a juzgar. Puedes cabrearte con ellos. Entonces, cuando empiezan a sacar todas esas sensaciones, toda esa rabia, ¿no? Mm, y te dice, es que me encuentro tranquilo. O vienen con algún problema. Es que yo antes necesitaba ir con mucha frecuencia al cuarto de baño, eso me impedía que pudiera salir, que pudiera viajar, y cuando te das cuenta empiezas a trabajar y ves que hay heridas muy fuertes de pequeño, trabajas esas heridas y Y se van mejora de, no, no, su... van de viaje y de Sí, pues todo. se vuelven personas Claro, el trauma sale, totalmente funcionales, ¿no? claro. Hay que... Vamos, hacemos estos programas por eso, ¿no? Para desmitificar el asunto y que la gente, yo veo en el día a día y queremos trabajar el tema de la salud mental también en otros niveles, que sabéis que soy, pero es que se está convirtiendo en un problema ya más, no un problema de cada uno, sino se está volviendo ya un problema social el tema. Creo que se junta todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Tema de la presión social, tema de la apariencia que hay que tener para ser una persona perfecta, Es que la velocidad a la que viven también los padres o vivimos los padres, por un lado estamos intentando no fallar y por otro lado seguro que estamos fallando en algo que a ellos les va a afectar. Entonces creo que es algo que o se echa un freno a todo como vivimos o vamos a tener que tener uno de vosotros en cada casa. bueno, yo creo que la cosa aquí también está que después el tiempo que tengamos con nuestros hijos sea de O sea, de calidad. calidad.
porque es verdad que trabajar, tenemos que trabajar también cuánto trabajamos, ¿no? Y si amamos nuestra profesión, por un hijo se hace de todo, pero tampoco tenemos que descuidar aquello que Claro, nos gusta, ¿no? Pero después, venga, fin de semana de calidad, por las tardes, rato que esté de calidad, y tampoco castigarnos tanto de, es que, claro, es que si nos pregunta o nos exigimos tanto, es que voy a fallar, ahí tiene que haber algo. Si tengo tanta culpa por fallar, si vamos y indagamos, seguro que es que a lo mejor, como nuestros padres no pasaron tanto tiempo con nosotros, yo me sentí muy sola, yo no quiero que mi hijo, pero es que tú no eres tu hijo, ni tus padres eres tú, claro. ¿vale? Entonces, y tú tienes otra perspectiva. Mira, nosotros terminamos siempre los programas, algunos que son un poco más divertidos, ¿no? Con algún juego con la persona, pero en estos que son tan serios, lo que hacemos son una, f- una frase que donde respondéis si es mito o es verdad en el tema que hablamos. Entonces, yo te voy a dar 6 frases en las que puedes argumentar la respuesta. Tú me respondes mito o verdad y si quieres decirme el por qué, Vale, pues tú me lo respondes, ¿no? La primera sería el tiempo lo cura todo. mito. Mito. El tiempo no cura nada. Los niños pequeños no se enteran de los problemas. Mito. Se entera. De hecho, podemos ver muchas veces como a lo mejor nos miran, ¿no? O ellos mismos hacen el silencio o quieren llamar, cuando a lo mejor estamos discutiendo, quieren llamar nuestra Sí. atención. Hablar del trauma puede empeorar las cosas. Mito. Siempre mejora. Bueno, hay veces que a lo mejor mm, de un trauma no se habla en la calle. Es lo mejor. No, aparte que la gente no habla de lo que verdaderamente es un trauma, ni se habla en la peluquería, ni se habla en la carnicería, ni no se habla en consulta, ¿vale? A no ser que sea una persona, pero es muy poco, ¿no? Eh, pero después, a lo mejor, si tú ves que está incómodo, ¿quieres que sigamos? No, la verdad que es que ahora mismo no Vale. prefiero que lo dejemos ya, pues, ¿qué quieres? Y lo retomamos lo mejor más adelante. Hay personas demasiado sensibles. Mm, mm, es que no, Sí, puede ser mito y verdad. mito y verdad, sí. Como Claro, dicho, no ah, todas las, no todas las lo que viene a decir esto es la típica frase de, sí, ese es muy sensible. claro, es que es verdad que ahora se dice altamente sensible, ¿no? Bueno, puede dar un poco de realidad, pero es lo que te decía, como no pierde peso, no es fuerza de voluntad. Es más sensible, ¿por qué? Ya, ¿Vale? vale. Es Se que pu- desde esta perspectiva tú nunca podemos dar nada por sentado. vale. Porque no sabemos lo que hay detrás. No lo sabemos. Se puede tener trauma sin haber vivido algo externo, Realidad, ¿verdad? El cuerpo puede reflejar heridas emocionales. realidad. Lo hemos hablado, ¿no? Bueno, pues desde la caída del pelo a engordar No, a claro, cualquiera, claro, ¿no? claro. Cualquier, Sí, sí, sí. cualquier tipo de herida. Bueno, Lorena, pues yo creo que hemos repasado un poco todo lo que queríamos hacer en el capítulo de hoy. Hay cosas que a mí personalmente también se me han quedado bastante más claras, sobre todo en el trauma en la vida adulta, ¿no? Que bueno, creo que las edades las dejamos claro que están todas relacionadas de pequeños a los mayores y que el trauma debe ser tratado. Yo creo que si tú quieres decir algo al final, y yo lo que voy a decir al final, antes de darte las gracias, es que lo que vengo diciendo en todos estos capítulos, a la mínima busquemos ayuda que lo que hoy es una cosa no muy grande, con el tiempo y con el sobrepensamiento, y se puede generar un trauma mucho más grande que es más difícil de superar, pero que con profesionales como tú seguro que lo superaríamos, ¿no? No sé si quieres Sí, hacer yo al final la terapia no la veo como un proceso, ¿no? Yo es que no veo la psicología como hay que verlo todo de una forma positiva, porque el daño es el daño y eso hay que validarlo. Yo lo que valoro es la tranquilidad. Cuando uno está o estamos en un proceso terapéutico, ¿no? El sentir que el aire entra, que se llenan nuestros pulmones y que yo tengo tranquilidad, aun sabiendo que hay una mochila muy grande que tratar.
pero tú tienes tu referente, que es tu psicólogo o tu psicóloga, y esa tranquilidad que te permita comer tranquilo, que te permita tener disfrute y no, es que quiero ser feliz, con lo que pretende ir a la terapia ser feliz, no, es estar tranquilo, porque gracias a esa Con, tranquilidad, con el tiempo volverás a hacer, entiendo que volverás a hacer lo más feliz que sea, pero interiorizando, como tú has dicho, uniéndote al trauma y no siendo como algo que va contigo, sino algo que es tuyo. es que es tuyo. Yo te damos las gracias por estar Gracias a ustedes. aquí hoy y, y esperemos que este programa, igual que los anteriores, pues sea motivo de que gente eh, te llame, de que gente, si no te llame a ti, que vaya a Evidentemente, consulta, que vaya a evidentemente. consulta, pero que aquí está Lorena también para lo que necesitéis y que, bueno, esta es tu casa. Cualquier Muchas cosa que gracias. quieras en el futuro, pues aquí tienes los micros abiertos, que para eso está. Muchas gracias a ustedes.